Apreciados hermanos y amigos, Dios les bendiga a todos ustedes. Una vez más, doy gracias a Dios por el honor de estar delante de Dios y con todos ustedes para abrir las Escrituras y disfrutar la gracia de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en todo aquello que Él nos ha ordenado para nuestra madurez. Seguimos hablando sobre el hogar cristiano y continuamos con el tema de los hijos y hoy vamos a hablar sobre los elementos de corrección de nuestros hijos. Así que les invito para que oremos al Señor y para que nuestro corazón esté dispuesto para escucharle, para aprender de Él y poner en práctica, para que todos los que somos padres escuchemos al Señor. Estamos en tiempos difíciles, como dice la Escritura, donde la mayoría de los muchachos están dentro de este marco de Timoteo, capítulo 3, donde dice que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí, vanagloriosos, soberbios, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo malo, de lo bueno, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y estamos en esos tiempos. Y la verdad es que si vamos a las Escrituras, la causa de esto es básicamente la mala crianza que de alguna manera los hijos están recibiendo hoy. La manera en que los padres de alguna manera están abandonando a los hijos y la manera en que estamos entregando a los hijos para que los eduquen las escuelas, los colegios o cualquier otra persona, menos nosotros mismos. Y en especial, la manera en que el ser humano se está apartando de Dios, la manera en que en los hogares no se tiene en cuenta a Dios, la manera en que ya no se lee las Escrituras en los hogares, la manera en que ha sido prohibida la palabra de Dios, que es la única que realmente educa para la vida. Así que vamos a ir al trono de la gracia de Dios y vamos a pedirle a Dios que nosotros, el pueblo de Dios, la luz del mundo, los que realmente podemos entender las cosas de Dios, podemos vivirlas y enseñarlas, nos dispongamos realmente para escuchar al Señor. Y no importa que vayamos en contra del mundo, siempre y cuando hagamos lo que Dios manda. Es mejor ser amigo de Dios y no enemigo de Dios. Usted tiene que elegir entre ser amigo de Dios y enemigo del mundo, o ser amigo del mundo y enemigo de Dios. Horrenda cosa es estar en la mano de un Dios vivo y verdadero, por eso no le aconsejo que busque ser enemigo de Dios. Y no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. Amas al uno o amas al otro, aborreces al uno o aborreces al otro. Por eso solo uno es la elección. Anhelamos de todo corazón que cada uno de nosotros tome la decisión de elegir a Dios y su palabra. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con gratitud nos acercamos a ti, dándote gracias por el honor que tenemos de acercarnos a ti, acercándonos a las Escrituras. Gracias por tu Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros, el cual nos enseña, el cual nos guía, el cual nos redarguye, el cual nos corrige, el cual nos instruye y nos presenta delante de ti, Señor, como el pueblo que tú quieres realmente. Un pueblo maduro, un pueblo perfecto, un pueblo santo, un pueblo sin mancha y sin arruga, un pueblo en Cristo Jesús. Padre, aquí estoy delante de ti y cada uno de mis hermanos conmigo. Hoy en el nombre de Jesús presentamos nuestra vida y nuestros hogares, nuestros hijos, Dios, y esta responsabilidad que tenemos, Padre, de educarlos. Y oramos para que seas tú, Señor, quien nos dé la gracia de asumir realmente la responsabilidad y tomar las decisiones que realmente son congruentes con la verdad. Padre, en el nombre de Jesucristo, enséñanos, Dios. Por favor, Señor, convéncenos. Permítenos, Dios, tener la convicción, la fe correcta. Exactamente, Señor, lo que tú has ordenado, lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú nos has mandado. Que sea realmente nuestro diario vivir. Nos gozamos en ti y nos encomendamos en tus manos y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir las Escrituras y vámonos al libro de Efesios, capítulo 6, para hablar de dos elementos básicamente que son necesarios en la corrección, que son necesarios en la educación, que son necesarios realmente en el desarrollo de todo ser humano desde su niñez. Y básicamente son la disciplina y la amonestación. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice, y vosotros padres, escuche, está hablando a todos los que tenemos hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa básicamente es la orden negativa que Dios nos da. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Al contrario, en lugar de provocarlos a ira, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Quiero que miremos en primer lugar que la aplicación de la disciplina es determinada realmente por la madurez y el desarrollo del hijo. Si el hijo no madura, si el hijo no se desarrolla, la disciplina nunca va a acabar. Nunca va a acabar. Por eso cuando hablamos de los elementos de la corrección,
Tenemos que entender que el propósito es llevar al muchacho a la madurez. Y si no estamos trabajando para llevar al muchacho a la madurez, él necesitará vara toda la vida. Y si nosotros no se la damos, la policía le va a dar no vara sino bolillo allá afuera. Si nosotros no lo frenamos en casa, él tendrá que ser frenado en una prisión. Si nosotros no lo corregimos, posiblemente otros intenten corregirlo, pero a expensas del dolor, de la aflicción o de la muerte. Por eso es necesario que entendamos que la aplicación de la disciplina es determinada realmente por la madurez y el desarrollo del hijo. ¿Qué significa esto? Que no es cuando cumpla 18, 20, 25, sino cuando madure. Es posible que un muchacho pueda ser llevado a la madurez a temprana edad. En la Biblia vemos jóvenes realmente de 15, 17, 20 años con madurez, realmente representando a Cristo y tomando decisiones, aún decisiones de muerte por causa de los principios que aprendieron. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto. Vamos al libro de Hebreos, por favor. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12, la Escritura dice estas palabras, Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. Este libro de Hebreos está dirigido básicamente al pueblo hebreo en la dispersión. Y el escritor básicamente del libro de Hebreos les dice estas palabras. Acerca de esto tengo mucho que decirles y también difícil de explicarles por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto indica que eran niños. Toda persona que es tarda para oír es porque no ha madurado, no ha crecido. Una de las evidencias claras de la madurez es que sabe oír, que pone atención, que escucha y hace caso. Los tres principios de la verdadera fe es oír, entender y obedecer. El que realmente está creyendo es porque oyó, entendió y ahora se dispuso a obedecer. Si esos tres elementos no están, realmente no hay fe. El pueblo hebreo se había quedado realmente en la inmadurez. Estaban actuando como niños y tocaba como niños seguirle repitiendo y aún así no aprendían porque de alguna manera se habían vuelto necios, tardos para oír. Por eso en el versículo 12 dice, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las primeras palabras como las vocales o las abecedario. Los rudimentos de la palabra de Dios, si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. ¿Por qué de leche? El versículo 13 dice muy clarito que de leche, porque ellos eran inexpertos en la palabra, porque eran niños espiritualmente hablando. Gente adulta, pero con una mentalidad de niño. Gente adulta, pero con una actitud de niño. Gente adulta, pero con reacciones de niños. Y tenemos hoy en día padres que los niños tienen más madurez que ellos. Padres que pelean por cualquier cosa, que por cualquier cosa discuten, que por cualquier cosa de alguna manera están en combate. Y los hijos dicen, ay Dios, mirando a sus papás, porque los hijos muestran más madurez que sus propios padres. Tenemos mujeres que en sus reacciones patalean, hacen berrinche como niñas chiquitas. Padres, de igual manera, adultos, viejos ya, ancianos, pero hacen berrinches como niños chiquitos. ¿Por qué? Porque no maduraron. Alcanzaron edad, alcanzaron vejez, pero no maduraron. Y eso indica que van a seguir bajo la vara de la disciplina de Dios. Van a seguir bajo la corrección de Dios porque no maduraron. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, le habla también a la iglesia de Corinto. Ustedes leen la primera carta a los Corintios y van a entender la inmadurez de esta congregación. Allí en aquella congregación había de todo. Divisiones, conflictos, celos, contiendas, borracheras, orgías, gula, de todo. Y el apóstol Pablo les dice en el versículo 1, de manera que yo, hermano, no pude, la verdad no pude. Pablo me imagino que se esforzó mucho, pero dice, no pude hablaros como a espirituales. Tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, alimento de niños. Y no vianda, no alimento sólido, no comida concisa, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, la madurez elimina la niñez y la niñez es evidencia de inmadurez. Por eso es necesario que entendamos esto. Y con el niño, cuando hablamos de la corrección, tenemos que entender que la vara se aparta del muchacho cuando él alcanza madurez.
Pero la vara no hay que botarla porque desafortunadamente dice la Escritura que la necedad está ligada al corazón y vuelve a dar guerra. Por eso hay que mantener la vara de alguna manera lista por si acaso la necedad vuelve a tomar el control del corazón del muchacho. Durante los primeros años de vida de un niño, la disciplina, la vara predomina por encima de la amonestación. Pero en el proceso que el muchacho va creciendo se disminuye la vara y se aumenta la amonestación. Por eso, entre más crezca, más amonestación, más amonestación, más amonestación, para que la amonestación supere la disciplina física. Y Jesús es ejemplo básicamente del desarrollo integral de una persona. En el libro de Lucas, vamos un momentico a mirar las escrituras, lo que dice la Biblia acerca del desarrollo de Jesús. Y ustedes pueden ver básicamente que de pequeño realmente Jesús mostraba madurez en la obediencia. Lucas, por favor, capítulo 2, en el versículo 40 dice la escritura que el niño Jesucristo, el niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Esto hablando de su niñez. Y ya cuando él fue al templo, cuando estuvo en el templo que fue a los 12 años, dice la Biblia en los versículos 51 y 52. Y descendió con ellos, esto después del evento en que se quedó en Jerusalén y que se perdió por 3 días, que sus padres lo buscaron, lo encontraron en el templo. Después de que lo encontraron, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y escuche, y estaba sujeto a sus padres. Eso es evidencia de madurez. A los 12 años Jesús era un muchacho maduro. Era un muchacho que mostraba realmente madurez por la sujeción a sus padres. Y ustedes ven en el texto cómo él le respondió a los líderes de Israel al punto de que todos quedaban con la boca abierta, quedaban anonadados y decían de a dónde habrá aprendido este muchacho. Por eso el versículo 47 dice, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 12 años. Ahora, usted y yo, y todo muchacho, puede crecer de esta manera, porque es el crecimiento natural. Cristo creció naturalmente como un muchacho humano normal, solo que realmente no lo controlaba el pecado como a nosotros, ni los deseos de esta carne como a nosotros, ni estaba dirigido realmente de la manera que estamos dirigidos nosotros, porque realmente Él es el Hijo de Dios. Y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el 52 dice, y Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para que un hijo se desarrolle de la manera correcta, primero debe crecer en sabiduría, porque si no crece en sabiduría, todo el demás desarrollo no servirá de nada. Tenemos muchachos que desarrollan en estatura y crecen. 1,80, 1,90, hoy tenemos muchachos de 2 metros, 2,10. Pero no tienen sesos, no tienen sesos. No hay sabiduría en ellos porque no fueron desarrollados desde su niñez en el conocimiento de Dios. La sabiduría viene de conocer a Dios. La inteligencia verdadera viene de conocer a Dios. De hecho, el principio de la sabiduría, dice la Biblia, para que alguien aprenda a ser sabio, tiene que empezar con aborrecer lo que Dios aborrece, aborrecer el mal y amar lo que es correcto. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el aborrecer las cosas mal hechas. Y el principio de la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Es triste saber que la mayoría de padres no estamos dedicando tiempo para que nuestros hijos crezcan. Ellos tienen oportunidad a entrar a conocer todo el mundo a través de los celulares, la televisión. Pero a veces no se les ha comprado ni siquiera una Biblia y tampoco se les amonesta para que realmente crezcan en el conocimiento de Dios. Y por eso la juventud de hoy, la niñez de hoy es terrible. Porque están en estado de rebelión, están básicamente en un estado de desobediencia terrible, controlados por su vieja naturaleza, controlados por su propio pecado, manipulados por el mundo de alguna manera bajo la cobertura de Satanás, el cual es el príncipe de este mundo y que opera en todos los desobedientes. La amonestación y la disciplina tienen que ir juntos, Vamos al libro de Éxodo, por favor. Vamos allí al Antiguo Testamento en el libro de Éxodo. En el capítulo 4, Éxodo capítulo 4. Vamos a leer del versículo 10 hasta el 14. Moisés está en este texto quejándose delante de Dios y mostrando una niñez terrible. Se está quejando como un niño chiquito.
poniendo todas las excusas posibles para no hacer lo que realmente le ordenaron hacer. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe en la lengua. Casi que le dice, soy un niño, soy un infantil, soy un bebé todavía. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, perdón? ¿Y quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al que ve y quién hizo al ciego? Y es interesante esto porque la gente a veces no sabe esto. Dice, ¿no soy yo Jehová? Dios fue el que determinó todo esto. Dios determina antes de la existencia de un ser humano todas estas cosas porque Él tiene un propósito especial. Y es necesario que nosotros realmente entendamos esto, que quien nos hizo tal como somos es el Señor. Por Dios con propósitos trae a gente muda, a gente sorda, a gente ciega, a gente que ve. Porque tiene propósitos con cada uno. Quiere despertar a los unos a ayudar a los otros y a los otros a dejarse ayudar por los otros. Ahora el versículo 2 dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que haya de hablar. Y vuelve Moisés a hablar como un niño. Y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Y el Señor se enoja en esta parte con Moisés. Entonces dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Hermanos, nosotros realmente demostramos nuestra madurez en la manera de hablar, en la manera de actuar. Por eso la disciplina y la amonestación deben ser constantes hasta que nos alcancemos a madurez. Y para los inmaduros hay que aumentarles la amonestación y la disciplina, la amonestación y la disciplina. La aplicación es particular, es individual. Por no desarrollarnos en la amonestación, los padres a veces seguimos en relación de adulto con niño y nunca hablamos de adulto a adulto. Vamos al libro de Jeremías, donde Dios le habla de adulto a adulto, pero Jeremías no entendía eso y pensó que todavía que le estaban hablando como si fuera un niño. Vamos allí a Jeremías capítulo 1, por favor. Y por eso Jesús de alguna manera lo pone en su sitio y le dice, no Señor, mírate que ya eres un adulto. Mírate que ya has aprendido a obedecer, ya puedes ir a donde te envíe y ya puedes decir lo que te diga. Y es interesante esas palabras porque realmente la madurez hace eso, que la persona vaya a donde se le envía y diga lo que se le ha mandado a hacer, para que sea realmente un testigo fiel y un discípulo fiel. Y Dios realmente nos ha llamado a ser discípulos, gente que puede ir a donde se le envía y testigos que puede decir exactamente lo que se le ha ordenado. En el libro de Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7, le dice la Biblia, o dice la Biblia acerca de Jeremías. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, está hablando aquí con Dios. Y yo dije, dice Jeremías, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Mire el concepto que tenía él de sí. Pero qué bueno que Dios nos conoce. Entonces me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Eso es evidencia de madurez. Cuando una persona va a donde se le envía y hace lo que se le ha ordenado, eso es evidencia de madurez. De lo contrario, es evidencia de niñez y necesita vara y amonestación. Necesita disciplina, necesita amonestación. Por eso, hermanos, qué bueno que entendamos estos dos elementos de la corrección. Vamos a detallar cada uno por particular. Hablemos en primer lugar de la amonestación. ¿Qué es amonestar? Amonestar es poner en mente. Una de las tareas de la educación es la amonestación. Y de hecho no hay educación si no hay amonestación. Si no ponemos en la mente del otro lo que es correcto, no hay amonestación. La amonestación y la exhortación van juntos. La amonestación hace que la gente ponga en mente las cosas de manera ordenada. De alguna manera se le ordena la mente al otro para que realmente piense de la manera correcta. Por eso la falta de amonestación perjudica a los niños. Y la falta de amonestación es reemplazada por consentirlos, por avergonzarlos o por no corregirlos.
Y tenemos una gran cantidad de niños hoy en día consentidos que la verdad son una vergüenza para los padres. Otros niños realmente están arruinando la vida de sus padres por esa manera de ser. Miremos lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 29. Vamos a Proverbios capítulo 29. En el versículo 15 de este capítulo. Proverbios 29, 15 dice la Biblia: la vara y la corrección dan sabiduría. Escuche, la vara y la corrección dan sabiduría. Esto tiene que ver con la disciplina física, la disciplina correctiva y la amonestación. Y es necesario que nosotros entendamos esto, que nosotros necesitamos ser corregidos. Vuelvo a leer: la vara y la corrección dan sabiduría. Escuche, el muchacho que no es corregido, que no es amonestado, es muchacho consentido. Y dice, ese avergonzará a su madre. Es interesante, hermano, tenemos una gran cantidad de muchachos que son una vergüenza para los papás. En cualquier lado hacen berrinche, en cualquier lado hacen desorden. Es triste a veces ver a los niños que llegan con sus padres a otras casas. Los niños saltan en los muebles ajenos, los niños rayan las paredes, los niños juegan con lo que encuentran, y los niños no respetan nada, gritan, patalean, botan la comida. Definitivamente hacen de la otra casa un desastre. Y a veces uno quisiera cogerlos y darles unas cuantas nalgadas. Pero los padres no hacen nada. Los padres se sientan tranquilos como si no pasara nada. Ignoran a sus hijos que están en rebelión. Y de alguna manera esa actitud de los hijos es llamando la atención de ellos. Casi que les dicen obligados: papá, disciplíname, papá, corrígeme, papá, amonéstame, papá, ámame. Y los padres ignoran completamente que el estado de sus hijos es un estado de rebelión, en los cuales necesitan la disciplina, y si ellos no la dan, Dios los puede cortar, porque Dios aborrece la rebelión de los hijos, aborrece la desobediencia de los hijos, aborrece al hijo que realmente avergüenza a sus padres. Y ustedes pueden seguir leyendo las Escrituras. Por eso en el versículo 17 del mismo libro de Proverbios 29 dice: corrige a tu hijo, corrígelo por favor, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El muchacho consentido es una vergüenza. Avergüenza a la madre en especial. En la primera Corintios, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 4, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 14. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: no les escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Escuche. La amonestación tiene el propósito de cambiar la manera de pensar, no avergonzar al hijo. Pero el hijo que no es amonestado es un hijo que será avergonzado y causará vergüenza también a los padres. Por eso la necesidad, hermanos, de ser amonestados, de ser advertidos. La necesidad de que seamos corregidos en nuestra manera de pensar. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto como un padre le está escribiendo a los hijos. Y por eso le dicen: no los escribo para avergonzaros, aunque les estaba diciendo la verdad. Los estoy escribiendo con la verdad para amonestaros, y lo hago como a hijos míos, hijos que realmente amo, por lo tanto corrijo. Y en el primer libro de Samuel, volvamos al Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, allí hay un ejemplo de cuando nosotros no amonestamos y por lo tanto no corregimos la conducta o los pensamientos incorrectos de los hijos. Y desafortunadamente tenemos que someterlos entonces, o verlos sometidos a la corrección de Dios. Y yo quiero que usted entienda, claro, la palabra de Dios ha estipulado que la paga del pecado es muerte. Y la rebelión de los hijos es pecado. La desobediencia de los hijos es pecado. La grosería de los hijos es pecado. Y Dios los puede cortar porque no hubo un padre que los amara y los corrigiese y los amonestase a tiempo. A tiempo. Tenemos hoy en día hijos de cristianos, hijos de creyentes que están muriendo porque están en amistad con impíos, que están en delincuencia y en muchas otras cosas. Tenemos hijos de creyentes que están en pandillas porque no fueron corregidos, no fueron amonestados, no fueron amados. La corrección
Y la amonestación, dice la Biblia, básicamente en el libro de Hebreos, que no es muy grato para el muchacho, pero es amor hacia él. Y uno cuando crezca lo va a agradecer. Cuando crezcamos realmente lo agradecemos y damos gracias por aquellas palizas que nuestros padres nos dieron, que allá no entendimos que era para bien. Allá no pensábamos que era venganza, que era maltrato, que era de todo como se llama hoy en día. Pero realmente era la mano de un padre corrigiendo nuestra conducta desagradable delante de ellos. Y en este capítulo 3, versículo 13, Dios le dice a Samuel, voy a leer desde el versículo 11. Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Dice el versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. ¿Por qué? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él los consintió y los dejó hacer lo que ellos quisieron. Estos muchachos pecaron delante de Dios con el mal uso de las cosas de Dios. Estos muchachos pecaron contra Dios realmente en su impiedad, en su iniquidad. Y Elí lo sabía, lo escuchaba y no los corrigió. No los amonestó, no los corrigió. Y si usted lee toda la historia, van a encontrar que Dios los sentenció a muerte a estos dos muchachos y el mismo día que ellos murieron, también murió su padre Elí, ese mismo día, como parte de la disciplina de Dios para una familia que no quiso realmente honrar a Dios en la amonestación y en la disciplina. Mire lo que dice el capítulo 2 del mismo libro de Samuel, versículo 22 al 25. Elí era muy viejo. Ahora, la vejez no le impedía corregir. Porque algunos piensan que porque son viejos y los muchachos tienen 20, 30, 40, 50 años, ya no les puedes corregir. No, no importa la edad, corrige. Porque esto no es cuestión de fuerza, esto es cuestión de autoridad. Esto no es cuestión de vejez, es cuestión de orden. Y por eso dice, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo Samuel a sus hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Esa es la amonestación, no más que les hacen, no los corrige. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama. Escuche, él se preocupaba por la fama de ellos. La que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y les dice estas palabras, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Recuerde que Cristo no había venido, Cristo no había muerto, Cristo no había resucitado. Aún Cristo no había sido lo que es para nosotros hoy, mediador y abogado. Pero allá dice, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y hoy en día muchos hijos están perdiendo la vida por causa de padres que realmente no los han amado, no los han corregido y no han infringido dolor para que ellos realmente cambien. Ahora, la manera de amonestar a los hijos, vamos a mirar algo de esto. ¿Cómo amonestar a nuestros hijos? Ante lo deficiente, porque corregimos a los hijos ante lo deficiente y ante lo malo, no ante lo bueno, no ante las cosas perfectas, sino siempre amonestamos ante lo deficiente o ante lo malo. Muchas veces corregimos ante lo malo, pero no corregimos ante lo deficiente. En la primera carta a los Corintios, por favor, vamos allí. En el capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, los versículos 6 al 11 nos muestran algunos pecados que la Biblia realmente nos dice que el pueblo de Israel cometió, por los cuales fueron corregidos. No quisieron corregirse, Dios los corrigió. Escuche, capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 6 en adelante. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Amén. La Biblia tiene suficiente amonestación para nosotros, mostrándonos ejemplos vívidos de lo que es
el comportamiento del hombre. Entonces, ante lo deficiente hay que identificar los pecados, usando las escrituras como dice acá. Aquí muestra básicamente que el pueblo cometió varios pecados. Uno fue codicia, otros idolatría, otros gula, otros vicios como jugar, otros fornicación. Y muchos hablaron, se quejaron, las quejas, y otros murmuraron, y Dios los cortó. Dios cortó. Por eso, ante lo deficiente, identifiquemos los pecados usando la Biblia, como dice este texto. Ante lo deficiente, identifiquemos lo correcto y alabemos el camino recto, pero corrijamos lo incorrecto. Identifiquemos la culpa y la causa. La gente vive con culpas terriblemente y a veces no se identifica la causa de ello. Identificar la responsabilidad de arrepentirse. Mostrar a la gente la necesidad de arrepentirnos, porque Dios manda a todos los hombres en todo el mundo que nos arrepintamos. Y cada día es una oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos. Cada minuto, cada segundo. Y ante lo deficiente hay que animar a modificar el modo de pensar. Modificar la conducta. Romanos 12. Vamos allí por favor un momentico. Allá atrásito de Corintios está Romanos 12. Y en el versículo 2 y versículo 3 dice, no os conforméis a este siglo, a este sistema de vida. No se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, cambiar la manera de pensar para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros tenemos que identificar qué son las deficiencias de nuestros hijos, las cosas deficientes, su manera de hablar, pensar, actuar, reaccionar, vivir, comer, bueno, jugar. ¿En qué tiene deficiencias y corregirlas? Porque si no corregimos la deficiente, se convertirá en una fortaleza mala, en una cualidad mala para los hijos. Y ante lo malo, hay que explicar lo malo sin gritar. Es interesante lo que dice Efesios capítulo 4, vamos allí. Por lo general, la mayoría de los padres gritamos. La mayoría de los padres nos enojamos, la mayoría de padres contendemos con los muchachos. Quisiéramos, como a veces, como torcerlos. Pero dice la Biblia, expliquen lo malo sin gritar. Mire lo que dice Efesios 4, versículo 31. Quítense de vosotros, habla de los padres, toda amargura, porque muchos padres tenemos amargura. O sea, ante el comportamiento continuo de los hijos, eso nos saca de quicio, nos produce ira, enojo y se convierte en amargura. Porque de alguna manera no suplen, no cumplen los deseos que nosotros tenemos. Y Dios dice, quítense de vosotros toda amargura. Si hay amargura es porque existe la otra lista que está ahí. Si hay amargura, hay enojo, hay ira, por lo tanto se manifiesta en gritería, en maledicencia y en toda clase de malicia. Por lo general, la amargura inicia con la ira, se prolonga al enojo y automáticamente se manifiesta en gritería y maledicencias, palabras maldichas y toda clase de malicia. Empieza uno realmente a pensar el mal. Por eso hay que tener cuidado y ser amonestados, corregidos. Por lo tanto, ante lo malo hay que declarar qué es lo correcto, con las razones bíblicas de lo correcto. Por eso hay que estar a cuentas con ellos. Vamos al libro de Isaías. Dios llama al pueblo de Israel a estar a cuentas con Dios. Uno tiene que mantenerse con los hijos a cuentas, no dejar cuentas pendientes, hermanos. Las cuentas pendientes con los hijos nos producen ira, nos producen amargura, hermanos. Téngalo por seguro. Mis hijos tienen ya uno 24, otro 22, ya uno va conociendo el terreno y va conociendo su propio corazón. Isaías 1, el versículo 18 dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y eso hay que estar con los hijos de esta manera. De la misma manera que Dios actúa con nosotros, actuemos con nuestros hijos. Lo mismo que Dios hace con nosotros, hagámoslo con los hijos, de manera amorosa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mire la actitud de un padre que quiere perdonar. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, porque la paga del pecado es la muerte. Ante lo malo, expliquemos lo malo sin gritar.
Ante lo malo declaremos lo que es correcto, razonando con los hijos, mostrando la necesidad de arrepentirse, la necesidad de volver y convertirse a lo que es correcto. Pero como dice Romanos capítulo 15, versículo 14, hay que estar llenos de bondad y de conocimiento para corregirlos. Pablo le dice a los romanos: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que estáis llenos de todo conocimiento y toda bondad, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y realmente para amonestar hay que tener bondad y conocimiento. Bondad para no responder mal y conocimiento para dar respuestas correctas, precisas y sabias. Y no dar campo a la venganza en la amonestación. Recuerde que Romanos 12, la parte final, versículo 19 dice: hijitos míos, no os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, a cada uno como es justo. La venganza de Dios no es venganza, es justicia. Porque Él sabe lo que debe hacer. Y no cometerá injusticia al corregir. Porque Él es Dios, perfecto y justo. Y sabe exactamente lo que cada uno necesita. Ante lo malo, hay que ayudar a la persona a que declare su culpa y que confiese su pecado. Como dice el Salmo 32, vamos allá. El Salmo 32 es un maravilloso ejemplo de cómo un hombre cargado se descarga. De cómo un hombre afligido va a llevar todas sus aflicciones delante de Dios y encuentra en Dios paz. Dice el capítulo 32 del libro de los Salmos, los versículos 3 al 5. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Y en mi gemir todo el día, o sea, esta persona lloraba de alguna manera, estuvo triste todo el día. Porque de día y de noche se agravó, o la mano de Dios pesó sobre él. Se volvió mi verdor o mi juventud en sequedades de verano. La verdad, el rostro de la persona que está en pecado cambia completamente. Por eso dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bueno es saber hacer lo que debemos hacer cuando debemos hacerlo. Y en Santiago capítulo 5, vamos allí al final de la Biblia, hay que exhortar a que la gente confiese su pecado, su culpa, el mal pensamiento y la mala conducta que de alguna manera vino por causa del pecado. Y allí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice la Escritura de esta manera: confiésense las ofensas los unos a los otros y oren los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La mejor medicina para la sanidad interna, la sanidad del corazón, de la persona, del ser, no son los medicamentos, es la confesión. Es el ponernos a cuenta delante de Dios y el ponernos a cuenta los unos delante de los otros. Qué bonito es confesar, qué bonito es desahogarse y recibir perdón y perdonar. Dios nos da esta gracia a nosotros. Por eso, qué bueno es aprender a ser amonestados y aceptar la amonestación que Dios nos concede a nosotros. Hablemos un poquito de la disciplina en los minutos que nos quedan. Hablamos de amonestación y disciplina, que son los dos elementos que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 4. Vosotros padres, criad a vuestros hijos, pero no los provoquéis a ira. No los provoquéis a ira. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, amonesten como el Señor nos amonesta a nosotros. La definición de disciplina. Disciplina es corregir por medio del dolor. Esto es hablando de la disciplina realmente como castigo. Está la disciplina correctiva, ahí entra la amonestación. Pero existe la disciplina realmente, la disciplina formativa entra la amonestación, y la disciplina correctiva entra la vara, donde se infringe dolor. La verdad es que aunque la psicología de hoy en día rehúsa el dolor como parte de la corrección, usted debe entender que sin corrección no hay educación. Por eso hoy en día no hay educación, porque no hay dolor infringido. Los que tenemos cierta edad, los que hemos pasado los 40, tenemos que recordar a nuestros profesores que nos disciplinaron con vara, que nos corrigieron. Algunos sí se les pasaba la mano, pero aún así, todo eso ayudó para la formación de nuestro carácter. Y por eso las generaciones responsables están pasando. Las generaciones comprometidas están pasando. Está viniendo una generación que se llama la generación X. Una generación completamente que es una incógnita. Oiga, uno no sabe realmente qué va a pasar con esta generación. O sí sabe, porque realmente lo que ellos van es hacia ser delincuentes en la mayor parte. Muchos otros, la verdad, no van a hacer nada porque son gente perezosa, irresponsable. Otros están esperando sencillamente la muerte de sus padres para saber qué hacen con lo poquito o lo mucho que sus padres han dejado. Y ellos al final se quedarán sin nada.
Pero es necesario que entendamos realmente que la disciplina es corregir por medio del dolor, por medio del sufrimiento. La infracción del sufrimiento, el infringir su dolor, recuerda y nos hace memoria que las cosas mal hechas tienen consecuencias. Vamos a mirar algunas metas de la disciplina. Vamos a mirar tres cosas: las metas, los resultados y el método de la disciplina. En las metas de la disciplina, lo primero que tenemos que hacer es corregir la conducta. Corregir realmente el comportamiento, corregir las acciones de los hijos. Según de Timoteo, y por eso se necesitan las escrituras para amonestar, para dar la disciplina formativa, la Biblia, y la vara para dar la disciplina correctiva. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios, el hombre sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí en el libro de Gálatas, un poquito atrás, en el capítulo 1, versículo 13, 1:13, Pablo le escribe a los Gálatas, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, pero él después da gracias porque Dios lo llamó, lo corrigió, lo amonestó, lo enderezó. Y gracias a Dios su vida cambió y ha sido realmente de gran ejemplo y de gran bendición para todos. Cuando corregimos realmente a las personas, damos la oportunidad a las personas que de alguna manera cambien su manera de vivir. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vivir en la carne es vivir en el engaño. Vivir en la carne es satisfacer al mundo y a Satanás y no a Dios. Dios quiere cambiar nuestra manera de empezar para realmente corregir nuestra conducta, entrenarnos en la madurez, desarrollarnos en la obediencia, confirmar el amor de Él hacia nosotros, de padre a hijo, limpiar nuestra conducta y que realmente demos un fruto correcto. Ahí en la 2 Corintios capítulo 2, en capítulo 3, versículo 17, Él nos entrena en la madurez porque Él quiere llevarnos a prepararnos para toda buena obra. Para que un muchacho realmente aprende a hacer de todo, tiene que seguir un patrón de educación, un patrón de conducta, un patrón de disciplina. Necesita quien le ayude todos los días a levantarse temprano, a bañarse temprano y a empezar a hacer las tareas del día bien hechas, para que realmente esté entrenado en la madurez. Y el que está entrenado en la madurez realmente está entrenado para toda buena obra, como dice el texto. Y como dice Hebreos capítulo 5, versículo 18, ser entrenados en el desarrollo de la obediencia. La Biblia allí menciona básicamente el ejemplo de Cristo, que aunque era Dios, aprendió a obedecer a través de lo que sufrió. Y yo siempre me he hecho la pregunta, si Cristo siendo hombre perfecto tuvo que sufrir para aprender la obediencia, ¿cuánto más yo, cuánto más usted, cuánto más nuestros hijos que somos desobedientes y pecadores tendremos que sufrir para aprender la obediencia? Sin sufrimiento no se aprende la obediencia. Y en Hebreos capítulo 12, desde el versículo 5 en adelante, lo hemos leído muchas veces, pero qué bueno repasarlo. La disciplina confirma el amor de un padre hacia un hijo. Padre que no disciplina a sus hijos en sus pecados, no lo disciplina en sus necedades, no lo disciplina en sus falencias, no lo ama. Mire lo que dice la Biblia, versículo 5 de Hebreos 12. ¿Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? Escuche. Hijo mío, no menosprecia la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres amonestado por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es interesante saber que una de las metas de la disciplina es probar el amor hacia los hijos. Y hoy en día los padres estamos mostrando que no amamos a los hijos porque no los corregimos, los dejamos hacer lo que ellos quieran. Los dejamos vestirse como quiera, peinarse como quiera, los dejamos tatuar como quiera. Bueno, todo lo que ellos quieren se los dejamos hacer. Y les decimos, eso es problema tuyo. Usted mira cómo gastar plata, usted ya tiene edad. No. Los hijos no saben tomar decisiones y no sabrán tomar decisiones hasta que no maduren. Hasta que no dejen de ser niños en su manera de pensar, su manera de juzgar, su manera de actuar. Pablo, o el Espíritu de Dios a través de Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, pero cuando maduré dejé las niñerías.
Y hay un grupo grande de hombres que siguen siendo niños. No han cambiado. En el versículo 10 muestra que realmente una de las metas de la disciplina es la limpieza de la conducta. Mire lo que es el 10. Aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Escuche. Pero oh Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere cambiar nuestra conducta. La voluntad de Dios para todos los días para nosotros es que vivamos santamente, apartados del pecado, consagrados a Él. Y la meta final es que nos parezcamos a Cristo en todo. Y el versículo 11 nos muestra que la meta de la disciplina es que demos fruto, algún día demos fruto de justicia. Que un día aprendamos a hacer todas las cosas bien hechas tal y como Dios las manda. Por eso dice, es verdad que ninguna disciplina en el momento es causa de gozo, no porque duele, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que realmente han recibido la disciplina. A los que no. Siguen siendo injustos y serán injustos toda la vida. Los resultados de la disciplina. La disciplina trae como resultados en la vida del hijo gozo y alegría. Y en la de los padres, gozo y alegría y descanso para los padres. Buena vida y larga vida para los hijos. Obediencia y dominio propio para los hijos. Seguridad y estabilidad para los hijos. Santificación y madurez para los hijos. En Proverbios 29:17 leímos hace un rato. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará paz a tu alma. Es triste ver a veces padres 10, 11, 12 de la noche en una ventana, en una puerta, parados porque los hijos no llegan. Porque no saben dónde están ni con quién están y no saben si van a llegar. Y tristemente muchos no llegan. Y cuando llegan las noticias, solo hay dolor y tristeza para los padres. Corregir a un hijo, disciplinar a un hijo, trae gozo y alegría y descanso. Cuando uno ha corregido a un hijo y él está por fuera, uno sabe que debido a la educación que tiene no está haciendo cosas malas. Por lo tanto, uno se puede ir a la cama y dormir tranquilo y al otro día despertar y saber que el hijo llegó a casa, está en casa y nosotros dormimos porque no dimos cuenta a qué hora llegó. O si nos dimos cuenta, no hay problema porque eso no me quitó el sueño. Nos dimos cuenta que llegó, damos la vuelta y seguimos durmiendo porque el hijo está bien educado. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice muy clarito: hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es agradable delante del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, porque hay promesa de buena y larga vida a los hijos que realmente obedecen a sus padres. En los textos de Hebreos 5, 8 al 9 que leímos hace un rato, hablando de Jesucristo, la obediencia y el dominio propio son parte realmente de la resultado de la disciplina. Dios Padre corrigió a su hijo, disciplinó a su hijo y aunque no había cometido pecado, lo sometió al sufrimiento para que madurara. Por eso Cristo llegó a ser obediente, maduro y servicial. Obediente, maduro y servicial. Y Él es el modelo realmente de un hijo. Como leímos ahorita en Hebreos 12, 6 al 8. Cuando realmente le mostramos amor a los hijos a través de la disciplina, ponemos en ellos seguridad y estabilidad, porque un hijo amado se siente tranquilo. No importa que le den vara, no importa que lo castiguen, pero se siente seguro sabiendo que papá no lo deja hacer lo que quiere. Y aunque les duele y les molesta, ellos por dentro saben que es lo mejor. Y en el versículo 10 y 11 de Hebreos 12, como leímos hace un momento, hay santificación para ellos como resultado. Y 1 Corintios 14, 20, vamos a leer ese texto. Vamos, por favor, acompáñenme allí. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, el versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños, escuchen, no seáis niños en el modo de pensar. Hay que cambiar, hay que madurar en nuestra mente. Sean niños, si quieren ser niños, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mire, hermano, la madurez en nosotros nos permite realmente cambiar nuestra manera de pensar y no pensar como niños. Pero permite que en nuestros actos, en muchos de nuestros actos seamos como niños, o sea que no seamos maliciosos. Al no ser maliciosos no somos rencorosos, no somos prejuiciados, no estamos a la defensiva, estamos tranquilos. O sea, no desconfiamos de alguna manera porque alcanzamos madurez, aunque Dios nos enseña a ser prudentes realmente. Y hablando del método de la disciplina, básicamente es el sufrimiento. Dios quiere que realmente usemos una regla apropiada para la edad de cada muchacho. Si es recién nacido, una reglita de pasta funciona. Pero si el niño va creciendo, hay que ir anexándole de alguna manera resistencia a la vara para que corrija.
¿Por qué vara? Porque la vara golpea en un solo lugar. ¿Por qué vara? Porque la palabra vara significa medida, medida precisa o la manera de medir, de corregir al hijo. En la segunda carta, perdón, en el libro de Jeremías, vamos allí, capítulo 2. Jeremías capítulo 2 nos muestra que uno de los métodos de la disciplina que Dios aplica a nosotros y que nosotros debemos aplicar a nuestros hijos es las consecuencias naturales de la conducta. Uno de los problemas serios que nosotros estamos tratando de llevar con los hijos es no dejar que los hijos sufran las consecuencias de sus propios actos. Si al hijo le gusta prender candela, hay que dejarlo que de alguna manera se queme. Corríjalo, insístale, pero si no, le va a tocar con todos los cuidados que sienta el calor de la candela para que aprenda a no prender. Pero la mayoría impedimos. Hay hijos allá afuera delincuentes y los padres pagan todo lo que sea para que nunca vayan a una cárcel. Y ellos siguen siendo delincuentes pagados por sus propios padres. Las consecuencias naturales de sus pecados deben sufrirlos en la conducta. Mire lo que dice Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mire, Dios permite que realmente las consecuencias naturales de los pecados vengan. Él es misericordioso y impide que llegue la muerte, porque la muerte es lo más natural que debe venir, porque la paga el pecado de la muerte. Así que si no ha venido la muerte, dese por bien servido sin importar lo que haya venido. Y si a su hijo le pasa cualquier cosa, en lugar de morir, dese por bien servido, porque lo que merece un hijo rebelde es morir. Y la mayoría de los hijos son rebeldes, la mayoría, no todos, pero la mayoría son rebeldes. Y por causa de ser pecadores puede venir la muerte. Dolor sin daño, sufrimiento sin fracaso. O sea, Dios va a cuidar que reciba dolor sin que reciba daño, que reciba sufrimiento sin que fracase. Pero si es necesario el fracaso y el daño, también lo proveerá para que realmente aprendamos. La otro método son las palabras de reproche, las palabras de amonestación, las palabras de exhortación. Dice Proverbio 17:10. Vamos allí, por favor, acompáñenme a Proverbio 17:10. Dice la reprensión, escuche, la reprensión. Hoy en día lo llamamos regaño. Pero el regaño es básicamente un insulto, es una descarga sobre el otro. La reprensión no, la reprensión es corrección. La amonestación es corrección, la exhortación es corrección. Pero mire lo que dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Al necio hay que darle mucho azote, pero no le sirve. Pero al entendido, al que tiene entendimiento, un sencillo reproche, una sencilla amonestación, una sencilla exhortación, le son más útiles que 100 varazos a un necio. Porque la verdad es que el necio necesita mucha vara para ser corregido. Y cuando el hijo llega a la necedad, solamente le sirve la vara o la misericordia de Dios, no más. Y a veces Dios no extiende misericordia y permite que el necio muera. Volvamos al capítulo 29, donde estábamos hace un momento del libro de Proverbios. Porque los versículos 17 al 19 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, hablando de ser amonestado. El siervo no se corrige con palabras, escuche, porque entiende, mas no hace caso. Necesita disciplina de alguna manera. El castigo físico, donde hay lloro, donde hay alegría o rebeldía, o sea, la vara realmente se necesita en medio de toda necedad, Entonces, qué bueno que nosotros entendamos esto. La conciencia del ser humano necesita ser cambiada con la amonestación, pero respaldada con el dolor. Mire, Dios nos dio a nosotros las nalgas. Las nalgas no son para lucir pantalones, no son para que las fábricas luzcan los jeans. No, las nalgas nos fueron otorgadas con buena carnecita para recibir disciplina, Allí la vara puede golpear lo más duro que sea y no hace morados, no hace daños, pero tiene una conexión perfecta con el cerebro, que el dolor que produce en la nalga va directo, ese corrientazo, ese quemonazo de la vara va directo al cerebro para cambiar nuestra conducta. Dios nos hizo perfectamente y nos ha mostrado realmente cómo hacerlo. Pero cuando se habla de palabras realmente, las palabras llegan al sabio fácilmente.
Corrige la conciencia, como dice Proverbios 29. Corrige la conciencia, pero aún necesita la disciplina. Y la vara, en el versículo 15 dice, la vara unida a la corrección dan sabiduría. La vara unida a la amonestación dan sabiduría. Mas el muchacho consentido será una vergüenza para su propia madre. Entonces, la vara en caso de desobediencia, por favor, la vara en caso de desobediencia, la vara en caso de necedad, la vara en caso de que el muchacho sea rebelde, necesita vara. Por eso es necesario que la usemos. Y la vara en caso de necedad, mire, leamos ahí el capítulo 19 de Proverbios. 19:29, por favor. Vamos allí. 19:29. Dice, preparados están juicios para los escarnecedores, escuche, y azotes para las espaldas de los necios. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, la sociedad, la policía, el ejército tendrá que corregirlo. Y tristemente muchos caen en manos de los malos, porque nosotros no los corregimos. En el Proverbio 22:15 dice, la necedad está ligada, pegada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Las políticas de hoy en día del mundo impiden la vara, impiden la correa, impiden la disciplina. Usted tiene que elegir si le obedece a los hombres o a Dios. Tiene que elegir si le entrega a sus hijos a Dios a la manera de Dios o la entrega a los hombres a la manera de los hombres. Elige. Y el capítulo 23, versículo 9 de Proverbios dice, no hables a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. El necio necesita vara, no palabras. El necio no escucha palabras, necesita sentir el dolor. Y los versículos 13 y 14, escuche. Dice, no rehuses, no te abstengas, por favor, no dudes en corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no va a morir. Si no lo castigas con vara, lo entregas a la muerte. Castígalo con vara y librarás su alma de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. La vara de amor es dolor sin daño. La vara de amor es sufrimiento sin fracaso. La vara que golpea con amor, que muestra amor, ayuda a crecer. Educar es más que enseñar. Enseñar es reprender. Enseñar es reprender. Enseñar es educar. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Educar es más que enseñar. Y para enseñar hay que reprender, hay que corregir. Unas observaciones finales para terminar. No debemos menospreciar a los hijos porque son niños. No los menosprecie porque son niños. Al ser niños son personas. Pero corrijámoslos, amonestémoslos. La niñez tiene su propia manera de hablar, pensar y juzgar. Y nosotros tenemos que ir en el proceso para que ellos vayan madurando y lleguen a la madurez. Los padres debemos distinguir entre la disciplina y la amonestación y tenemos que aprender a disciplinar, tenemos que aprender a amonestar y saber cuándo amonestar, cuándo disciplinar. Los padres deben distinguir entre las dos distintas formas de disciplinar. Si lo vamos a hacer con las consecuencias naturales, si lo vamos a hacer con palabras y vamos a aplicar la vara. Entonces, hay que trabajar en ello. En la vida del muchacho hay varias clases de necedad. Cuando no consideramos las consecuencias de nuestros hechos, eso es necedad. Al confiar en nuestras propias equivocaciones, porque la gente se equivoca y vive como si no se equivocara. Están confiando en sus errores. Y al ser fluctuantes en la voluntad o en la conducta, todo esto son formas de necedad. Y Dios quiere que realmente no seamos necios. Los niños pasan básicamente por 3 pasos de necedad. Primero, en la simpleza. Cuando de alguna manera no quieren hacer nada, hacen toda clase de desorden y no quieren arreglar. Segundo, pasan a la burla, que se les ordena hacer las cosas y ya alzan los hombros, hacen muecas, pero no hacen nada. Y si no se corrige eso, pasan a la necedad, donde ya se ponen en contra, ya responden, ya tiran la puerta y se van. Y si llegan a ese punto, pueden morir bajo la mano de Dios, porque Dios corregirá. Dios corregirá la necedad de los hijos, porque la necedad delante de los hijos es pecado delante de Dios y se paga con la muerte.
Cuidemos realmente de la manera que Dios nos ha puesto a cuidar. Él nos ha entregado la responsabilidad de amonestar y disciplinar para que nuestros hijos crezcan y sean protegidos. Así que, familia, escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios. Leamos la Biblia y tomemos decisiones de la manera correcta. Dios bendiga la palabra en tu vida y en mi vida y en nuestros hogares. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud te damos gracias porque tú eres Padre y sabes lo que significa ser Padre. Tú tienes un hijo y lo expusiste, Dios, a este mundo y estuvo en este mundo entre nosotros. Gracias porque nunca pecó, pero fue el que más sufrió por causa de nosotros. Padre, pedimos perdón por ser malos hijos delante de ti y por lo tanto ser también malos padres delante de nuestros hijos. Enséñanos hoy a ser buenos hijos delante de ti y te doy gracias por la disciplina, gracias por la vara que tú nos das. Gracias por la amonestación, gracias por la corrección, gracias por los reproches, gracias por las consecuencias, Dios, que nos permite vivir. Porque en todo ello nos educa Dios, en todo ello nos corriges. Gracias porque en todo ello, Dios, estás con nosotros y aplicas tu palabra a nosotros. Padre, pedimos perdón y pedimos misericordia, Dios, en medio de la vida que tenemos. Y te rogamos tu gracia, Dios, para poder ser padres ahora. Y poder ser padres, Dios, de la calidad tuya y a la manera tuya. Para amonestar con tu palabra, para corregir con amor, para disciplinar con la vara, pero especialmente con el corazón. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres Dios. Gracias porque eres nuestro Padre. Y gracias porque estás con nosotros. Padre, descansamos en ti y pedimos tu bendición, Dios, para seguir adelante. Gracias por amarnos de la manera que lo haces, Dios, y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Anhelo de todo corazón que la palabra sea amonestación y corrección para ti, para que no tenga Dios que usar la vara contigo o conmigo. Bendiciones para todos.